Bueno, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva entrevista de Finet Talks. Hoy hablamos de un producto que sabemos que muchos quizás os lo estén ofreciendo en vuestro banco, quizás le estéis echando un ojo si sois inversores muy conservadores, los fondos garantizados, ¿vale? Y traemos en este caso a un experto, a Eduardo Ripollés, director de ventas institucionales de Mapfre Asset Management. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo José estás? Antonio, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, a ver, como comentaba, hay muchos de nuestros oyentes, nos están llegando preguntas a Finet de nuestra sección de preguntas y tal sobre el tema de los fondos garantizados. Oye, pero esto, ¿qué me garantiza realmente? O sea, si la rentabilidad realmente es así, es fija, no sé qué. ¿Por qué lo primero de todo, ¿por qué se están poniendo ahora tan de moda otra vez cuando parece que han estado durante unos años un poquito más, digamos, más escondidos? Bueno, se han puesto de moda porque ha vuelto la renta fija conservadora. Entonces, uno de los primeros termómetros que mide ese interés por la parte de la renta fija y sobre todo desde el punto de vista comercial es poder estructurar productos que tienen una garantía, que tienen una rentabilidad determinada y que para clientes que han estado durante mucho tiempo, inversores en renta fija, perdiendo dinero, teniendo las cuentas corrientes con tipo de interés negativo, sabiendo que ya se habían acabado sus famosos depósitos, que durante mucho tiempo han tenido depósitos a tipos interesantes, pues este primer boom de productos garantizados viene por ahí, viene por esa necesidad de ese cliente que siempre ha invertido en este tipo de productos tremendamente conservadores. Es un tema emocional, es un tema de protección, es un tema de seguridad y que estas ventanas se han producido históricamente con las subidas de tipos de interés y en este momento, como ha sido tan vertical la subida, pues esta entrada de los fondos garantizados ha sido muy rápida. ¿Qué son exactamente este producto? O sea, ¿en qué consiste? O sea, por el nombre, mucha gente lo escuchará, fondos garantizados. ¿Te garantizan algo per se? Sí, efectivamente, están garantizados porque hay un garante. Es decir, la diferencia con otros productos que hablan de garantía o que hablan de una consolidación de patrimonio es que aquí efectivamente a la hora de estructurar un producto tiene que haber un garante que garantiza, pase lo que pase, que la inversión inicial más un porcentaje o una serie de condiciones determinadas van a estar garantizados por esa entidad. Para eso la garantía tiene que ser validada, tiene que demostrarse que efectivamente ese garante es solvente, porque no puede garantizar cualquiera, tiene que ser aprobado por la CNMV, evidentemente, y que vean que realmente esa garantía tiene solidez por detrás, y evidentemente esas garantías solamente las pueden presentar al mercado entidades solventes con una liquidez y con unos ratios de solvencia, evidentemente. Ujú. Pero efectivamente hay una garantía como tal real. Una garantía que no es durante el producto, es muy importante esto, es a vencimiento del producto. Es decir, si una persona se sale antes del producto, esa garantía se deshace. La Ajá. garantía es, si un producto es a 4 años, la garantía es dentro de 4 años. Si un producto es a 2, es a 2. Pero si una persona invierte a 4 años y se va antes de tiempo, esa garantía se deshace y ya está a precio de mercado. O sea, básicamente lo que hace este producto es que tú metes un dinero y a una garantía, 4, 5, 6 años, no sé exactamente el tiempo, pues dependerá mucho del producto, ¿no? Pero a ese vencimiento tendrías ese dinero que pusiste, más dependiendo del tipo de fondo, un plus o no. Eso ¿Cómo, es. cómo, cómo funcionaría más o menos? Bueno, vamos a ver, esto se estructura, primero lo que hay que hacer es montar la garantía. Es decir, vamos a ver, si yo voy a hacer un producto a 2 años, la garantía es más complicada que a 4 años. Cuanto más largo plazo, más cómodo para hacer la garantía, evidentemente porque hay más colchón para Ujú. poder hacerlo. Entonces, lo primero que se estructura es el bono o la garantía en función de una cartera de renta fija que sabemos que dentro de un plazo determinado, el que determinemos, va a dar un porcentaje determinado. Es verdad que hemos pasado de no tener fondos garantizados a tener fondos que están garantizando un 103, un 104, un 105, un 106, incluso algún fondo de pensiones que está garantizado un 111 a 6 años. Es decir, eso es la primera parte. Con el excedente que sobra sobre esa parte, se da un cupón determinado o una opción de invertir en renta variable. Entonces ahí entran ya las distintas derivadas de los fondos garantizados. Por un lado tienes el de cupón fijo, el de rendimiento fijo, Ujú. que es un fondo que dice a una persona, vamos a poner casos concretos, pues tiene usted un fondo garantizado a 4 años y le voy a dar a vencimiento el 106, punto, o el 108, perfecto. Pues eso ya sabes que de aquí a vencimiento, si una persona deja esa inversión del minuto 1, desde el primer momento hasta el final, se va a ver el 100% de su inversión más ese 8%, que es una TAE que hay que sacarla. Luego tienes una especie como de mezcla de renta variable y renta fija. O, perdón, de distintos componentes aleatorios. Puede ser, por ejemplo, que digas, mira, además de ir a vencimiento una parte determinada, es decir, te voy a dar un cupón te voy a dar un vencimiento, un 105,
Además, todos los años te voy a pagar un cupón, es decir, no solamente a vencimiento vas a tener un cupón cero que te voy a dar una rentabilidad determinada más tu inversión inicial, sino que por el camino te voy a poder dando incluso unos Una rendimientos, especie de una dividendos, especie algo de así. cupón o de dividendo o de pago Ujú. de intereses, efectivamente. Y luego viene una tercera opción, que es la que nosotros estamos ahora mismo desarrollando de forma más activa desde Mapfre, que además es donde creemos que tiene mucho sentido, que es un plazo determinado, una garantía determinada con un rendimiento determinado a vencimiento, pero dejamos una opción a invertir en renta variable. Es decir, dejamos un porcentaje que tenemos, que evidentemente no inviertes el 100% en los mercados, sino que inviertes un porcentaje determinado para darte esa oportunidad de rentabilidad adicional. Es decir, además de lo que ya te digo, que de aquí a vencimiento vas a tener, vamos a jugárnosla, a que, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos lanzado alguno, a que el Eurostoxx de aquí a 4 años va a estar por encima de los niveles actuales. Entonces ahí entran las opciones de renta variable, que pueden ser punto a punto, que es desde el minuto 1 que yo saco la foto hasta dentro de 6 años, yo voy a ver punto a punto todos los días cómo evoluciona el Eurostoxx. Si el Eurostoxx ha subido vamos a poner un caso concreto, un 20%, yo te voy a dar un 20% de la revalorización del Eurostoxx. Si el Eurostoxx ha subido un 10, evidentemente te voy a dar un 2. Eso es así. Ujú. Eso es lo más sencillo, es la más cristalina, es la más fácil de entender. Luego hay otra forma que son opciones más baratas, que son atractivas desde el punto de vista visual para el inversor, pero las rentabilidades son más complicadas de entender, que es a través de medias trimestrales. Entonces vas sacando medias trimestrales del Ajá. índice. Entonces, evidentemente, hay más posibilidad de tener más porcentaje de valorización de ese índice, en vez de un 20, a lo mejor es un 30, pero las rentabilidades no son tan directas con respecto al mercado. Es decir, todo lo que está siendo al mercado, casi todo está siendo de un cupón garantizado fijo. ¿Hay alguna alternativa con ese híbrido que digo de pagar un cupón anual, además del cupón cero a vencimiento? Y nosotros estamos apostando por el rendimiento variable. Además del cupón, el rendimiento variable. Ajá. También hay ciertos fondos garantizados que no te garantizan el 100% de lo que Sí, invertiste, sino que también te pueden garantizar quizás un porcentaje menor a cambio quizás de una mayor rentabilidad. ¿Puede ser algo así? efectivamente. Es decir, pues si en vez de garantizar el 100%, garantizo el 90%, mi estructura de bonos me da mucho más colchón del excedente que tengo para poder apostar en mayor medida por los mercados de renta variable, y en vez de dar un 20% de revalorización del índice, a lo mejor de un 60% de revalorización o un 70%, porque evidentemente ese 10% que no estoy garantizando me lo voy a jugar o lo voy a invertir en mercados financieros, por lo tanto mi porcentaje de revalorización del índice es mayor. Y claro, este tipo de fondos, y al igual que decimos muchas veces que hay unos fondos muy, muy arriesgados que no son para todo el mundo, también estos fondos que son más conservadores tampoco es que sean especialmente para todo el mundo. O sea, ¿para qué tipo de inversor se recomienda este tipo de fondos? ¿O para qué tipo de inversor está diseñado? Pues es un inversor, yo diría que desde el punto de vista de inversor particular, está diseñado para aquel inversor que no entendía o no entiende los mercados financieros o los activos financieros, los mercados de capitales, es decir, le da miedo. Es decir, incluso es un inversor que no invierte en fondos de inversión como tal, porque la volatilidad diaria le da miedo, las incertidumbres que se producen, y es el típico inversor que está invertido en depósitos, en cuentas remuneradas, y lo que busca es eso, busca una rentabilidad determinada a un plazo determinado sin asumir ningún tipo de riesgo. Y entonces es un producto estructurado, que no está a expensas de la volatilidad que hay en el mercado a diario. También es para, a nivel institucional, que también lo estamos viendo, es para aquellos inversores que tienen puntas de tesorerías muy elevadas y donde dicen, bueno, mira, yo necesito tesorería a 2, a 3, a 4 y a 5 años. A lo mejor a 4 años le puede cuadrar diciendo, mira, a 4 años vista esto que me estás ofreciendo me puede cuadrar, no a 2 ni a 3, eso voy a hacer una gestión activa a la tesorería, pero esta parte a 4 años vista sí que la quiero dejar invertida en este tipo de productos. Ese es un poco el concepto, es decir, son productos que no hay un valor liquidativo, hay un valor liquidativo diario porque estamos obligados a sacarlo, pero la gente no se preocupa del valor liquidativo diario porque sabes perfectamente que si tú mantienes esto a vencimiento, vas a tener las garantías que te han ofrecido. Ujú. Claro, para un inversor conservador, pues lo escucha y dice, vale, invertir con una rentabilidad garantizada al término, pues parece genial, pero claro, algún inconveniente tendrá. O sea, ¿a qué estás renunciando a algo cuando inviertes en este tipo de fondos? O sea, ¿cuáles serían los mayores inconvenientes de invertir estos fondos garantizados? Bueno, claramente el coste de oportunidad. Es decir, el dejar un dinero bloqueado durante 4 años sabiendo que tienes una garantía y una rentabilidad determinada, pero el no estar invertido en mercados activamente
te hace perderte oportunidades de inversión. Entonces, ese es el riesgo que se tiene. También tiene la ventaja, efectivamente, no vas a tener esa volatilidad, pero sí es cierto que estar en un producto garantizado lo que hace es bloquear un dinero determinado y no hay alternativas porque durante ese tiempo vas a estar invertido ahí. Claro. Está clarísimo. Ese es el gran inconveniente. Pero a cambio tienes algo muy, muy seguro, básicamente. Exacto, tienes algo muy seguro y si encima le das un componente de renta variable con un porcentaje de subida sobre los índices, pues bueno, pues dices, pues no he invertido del todo en renta variable, pero sí en una quinta parte, sí en un tercio, entonces sí que es verdad que es ahí. Pero a la hora de no hay diversificación, evidentemente, la cartera que hay por detrás, el subyacente por detrás está... Independientemente de que a la hora de estructurarlo, como lo podemos hacer desde Mapfre Asset Management, hay garantía a Mapfre, es decir, la garantía no la da la cartera, la garantía la da la propia entidad que la está garantizando por fuera. Es decir, que si hay algún problema con la cartera, Mapfre se cubre esa garantía. Entonces, efectivamente, no hay ese riesgo de lo que hay ese subyacente por debajo, pero a la vez, ya digo, que en estos momentos de subida de tipos, cuando las entidades financieras o las gestoras lanzamos estos productos, pues al cliente, que es un cliente muy, muy conservador, hay que darle a entender que se puede perder oportunidades durante ese plazo. Y para ese inversor tan conservador, claro, está viendo también el crecimiento, por ejemplo, de los intereses en otro tipo de productos, como son los depósitos o quizá un fondo de renta fija. O sea, ¿qué ventajas le aporta extras a este inversor que dice, pues para que me ofrece el garantizado, pues me voy a un depósito? Pero, ¿qué ventajas puede tener un garantizado frente a, por ejemplo, un depósito? Bueno, la diferencia es la garantía, es decir, el garante, el tipo de garantía. Es decir, un fondo garantizado es un producto fuera de balance. Entonces la garantía viene de un garante que es un tercero. Entonces, si yo invierto, me lo voy a inventar, 300.000 euros, y ya no es un cliente particular, sino es un cliente grande, porque quiero hacer el ejemplo compararlo con el depósito, y sé que voy a tener garantizados esos 300.000 euros. Lo tengo seguro, pase lo que pase con la cartera, con el subyacente, con los mercados y demás. El problema del depósito es que el depósito es un producto de balance. Eso es cuando las entidades financieras captan pasivo para dar activo. Entonces piden dinero al mercado, a los inversores, para luego ellos prestarlo y dar financiación a las entidades. Ajá. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que estás en el riesgo balance de una compañía, de un banco, de una entidad financiera. Si por lo que sea esa entidad financiera tiene un problema, lo único que está garantizado son los 100.000 euros que garantiza el fondo garantía de depósito. Y entonces, en el ejemplo anterior que he puesto de un cliente de 300.000 euros, en el caso de que tenga un problema con el balance de ese banco y tenga un problema de solvencia y ese depósito no cubra con las expectativas porque el balance no puede permitir el lujo no puede permitir el repagar ese depósito, lo máximo que va a dar el fondo garantía de depósito son 100.000 euros. Es decir, la máxima recuperación es esa que estoy diciendo. Y por último, hay otra serie de productos que efectivamente están saliendo al mercado, que son los productos que están comprando una cartera de renta fija a un vencimiento determinado con una rentabilidad determinada. Son los que llaman los buy and hold, que también están saliendo mucho al mercado. Riesgo de ese producto, el riesgo emisor, que ahí sí que es verdad que a diferencia del producto garantizado, si una de las emisiones que hay dentro del producto tiene un problema de solvencia, pues hay un problema para todo el fondo, hay una caída de valor liquidativo y una pérdida de rentabilidad. Esa ya entonces no está garantizado. ¿Qué hace un buy and hold? Buscar una cartera de emisiones que el que genera la cartera cree que es lo suficientemente solvente para que de aquí a 4 años pague esa rentabilidad determinada. Pero que hay un riesgo emisor, eso es evidente. Y antes ha mencionado que la rentabilidad de estos fondos es a vencimiento, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si necesito el dinero antes y quiero salirme antes del fondo? O sea, y por ejemplo, luego también, si a vencimiento, ¿tengo que estar pendiente de la fecha de vencimiento para cobrar eso? ¿O hay una manera de renovarlo? No sé, o sea, surgen muchas dudas ahí. Bueno, ahí se hace efectivamente lo que decía anteriormente, la garantía es a vencimiento, si es 4 años, si es a los 4 años. No tiene que estar preocupado evidentemente el inversor porque a los 4 años se le avisa diciendo, oye, esto ha vencido, te devuelvo el principal más lo que te dije que te iba a dar. La otra opción que hay es renovar ese garantizado con otro garantizado y se le da una ventana de oportunidad al inversor para que reinvierta ese dinero que estaba en un producto garantizado en otra versión, en otra alternativa que se le genera. Si un inversor necesita liquidez por el camino, se le dan ventanas de liquidez. O sea, eso, por ejemplo, nosotros estamos lanzando ahora mismo fondos con ventanas semestrales de liquidez, sin penalización, pero vas a mercado. Es decir, si el cupón es el que es y va corriendo el cupón y va llegando a donde llega, fenomenal, pero si la bolsa ha caído un 25%, el precio a lo que te voy a devolver el dinero va a ser menor de lo que esperabas y viceversa. Si ha subido un 25%, estás jugando con el riesgo del mercado. Es decir, puedes ganar o perder dinero, pero que la liquidez a los 6 meses sin penalización, en nuestro caso concreto, la puedes tener. Hay distintas estructuras con liquidez anual,
hay una liquidez que es a base de recompra de participaciones, es decir, se hacen estructuras para dar ventanas de liquidez directas o a través de participaciones a los inversores. Bueno, y por último me gustaría también preguntarte un poco vuestras perspectivas de mercado. O sea, ¿pensáis que este tipo de productos van a seguir creciendo en los años que vienen? ¿O que pensáis que van a ser más necesarios con lo que se nos viene encima en teoría? Bueno, a ver, hemos vivido un momento muy complicado que es la subida de tipos tan rápida. Entonces eso ha provocado que nos estemos todos un poco descolocados con la renta fija y qué ofrecer. Es verdad que ha tenido un momento importante este tipo de productos en el mercado. Una vez que los tipos de interés se estabilicen, van a estar ahí, van a ser productos que van a estar, es una parte más de la gama de productos, es evidente. Ya sabiendo con una certeza un poco realmente cuál es el horizonte de inversión, porque ya empezaremos a hablar incluso, cuando los tipos estén estabilizados, empezaremos a hablar de bajada de tipos de interés. Y entonces, ante esa situación, el inversor que está en ese momento decidiendo si quiere un producto garantizado o no, a lo mejor sí que se va a un fondo de renta fija directo, porque ante una estabilización de los tipos de interés y una potencial bajada, ahí es un gran entorno para la renta fija. Entonces, creemos que ha tenido un boom estos meses, que va a tener una consolidación durante el año 2023, pero a medida que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo empiecen a hablar de ya no subo más tipos, incluso empieza a hablar de bajadas, el cliente conservador de verdad en mercados financieros comprará una cartera o comprará fondos de renta fija porque se subirá a la subida de precio, a la caída de rentabilidad y a buscar ese retorno. Vale, perfecto. Pues, una última muy breve, danos unas pinceladas, o sea, una recomendación a los oyentes que nos estén escuchando sobre qué hacemos en en lo que nos queda de 2022, que ha sido un año complicadete, y lo que podría venir en 2023. Una recomendación breve. Bueno, el 2022 ha sido un año muy duro. Empezamos a ver signos de cierto agotamiento de caída de los mercados. No significa que esto sea el final. Lo hemos visto en el mes de octubre. Y tengo una buena noticia que dar, que es, creemos que 2023, no sabemos si primer trimestre, segundo semestre, creemos que ya el entorno será apto para la inversión a largo plazo y sobre todo otra gran noticia, con dos tipos de activos, vuelve la renta fija y vuelve la renta variable. ¿Cuál va a volver antes de las dos? No lo sabemos, realmente posiblemente primero haya unas primeras oportunidades en renta fija que hagan que se estabilice el mundo de la valoración de las compañías y entonces venga por detrás la renta variable. Entonces, aquel cliente que tenga un perfil de riesgo, que esté dispuesto a asumir un porcentaje determinado en renta variable, los fondos perfilados son oportunidades muy buenas porque durante este tiempo ha visto como con los dos tipos de activos ha perdido dinero y a lo mejor se encuentra con que en 2023, 2024 y ya, aunque el ciclo económico sea el que sea, en mercados ya lo habremos descontado, pues se encuentre con que los fondos que tienen, en función del peso que tengas en renta variable, tendrás una rentabilidad determinada, pero ya vuelven a ser atractivos, por lo tanto, es un buen entorno para esperar, no vender, lo que decía anteriormente, no se puede uno precipitar, no estamos en momento de tomar decisiones precipitadas, es el momento de ver los toros desde la barrera y decidir de cara a los próximos 2 o 3 años dónde se quiere invertir porque va a haber oportunidades. Perfecto, Eduardo. Oye, pues muchísimas gracias por haberte placer. pasado por nuestro podcast. Y nada, a vosotros, pues qué deciros. Nos esperamos la semana que viene en otra de nuestras entrevistas. Darle aquí al like y al suscribir si no lo habéis hecho. Y nos vemos en la siguiente semana. Un saludo.